Pepe, pues qué padre esta tecnología que nos acompaña y nos ayuda y nos permite. Hay gente de Madrid, hay gente de Toluca, gente de Yucatán. Entonces creo que nos debemos de sentir muy contentos y satisfechos, y yo responsable. Así que yo ya voy a arrancar. Porque creo que no quieren escucharme a mí, y lo importante es poder encontrar respuestas en este momento. Ayer, señores, el día con mayor casos de coronavirus en el país reportados. Dentro de los 3 países con más casos a nivel nacional, y vamos a tener la oportunidad de hablar de COVID con José Antonio Meade, alguien que está enterado y que sabe y que nos va a poder acompañar en esta situación y en esta necesidad. Entonces, pero vamos conociendo a José Antonio Meade un poco más para atrás, ¿no? Él estudió economía en el ITAM y luego estudió derecho en la UNAM. Terminó un doctorado en 1997 en Yale, y a partir del 2011, o mejor dicho, quiero empezar a hablar del 2011 para acá, ya empieza a ser subsecretario primero y luego ya termina, perdón, ya es secretario en el 2011 y empieza en energía. No hay un mexicano que tenga la experiencia desde diplomática, política y hasta como un gran administrador de la política como José Antonio, que tuvo la oportunidad de estar en 5 diferentes secretarías en 2 sexenios consecutivos, con 2 presidentes de 2 partidos políticos diferentes. Creo que esas son, yo creo que para mí, las mejores credenciales, porque esos presidentes en ese momento fueron por el hombre, no por el amigo y no por el que podría acompañarlo, sino por la persona capaz. Entonces, Secretaría de Energía en el 2011, Secretaría de Hacienda a partir del 9 de septiembre del 2011, y luego viene cambio de sexenio y empieza Enrique Peña Nieto y empiezan Relaciones Exteriores como diplomático en el 2012, pasa a la Secretaría de Desarrollo Social en el 2015, 2016 arranca también el 7 de septiembre otra hazaña en la Secretaría de Hacienda por segunda vez. Entonces creo que al tema económico hacendario le entiende muy bien, y lo catapultan como candidato a presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional justo hace 2 años, que creo que por ahí pueden venir algunas preguntas y reflexiones. José Antonio, algunas anécdotas, un par de ellas, de secretarías, alguna divertida, y tu mayor reto y tu mayor éxito. Con eso empezamos. Primero, agradecerte mucho. Todo eso tuve que hacer para que me invitaran a la NAWAC de Querétaro. Está bien. La visité 2 veces presencialmente y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacerlo virtual. Te platico una, antes incluso de ser secretario, que yo creo que me marcó con 2 aprendizajes. Cuando tenía yo 33 años, me hicieron director general de Banrural. Era el sistema de bancos rurales, 13 bancos, trazaba sus orígenes hasta 1924, porque surge Banrural de la unión de 3 bancos. El primero de ellos nace justamente en 24, y pues yo me sentía importante, picudo, 33 años, director de un sistema bien relevante, hasta que me di cuenta que Banrural perdía más o menos 10,000 millones de pesos al año. Me preguntaron qué pensaba yo que valía la pena hacer, y yo sugerí que valía la pena cerrarlo y construir una nueva institución. Pero para hacerlo necesitábamos los votos. Y un legislador muy amigo, muy querido, muy entrañable, dijo que no me daría su voto hasta que no fuera yo a Aguascalientes a convencer a los productores allá. Entonces, pues llego yo al aeropuerto del Bajío, de nuevo, pues sintiéndome joven, picudo, talentoso. Me recoge en el aeropuerto un amigo de él en una troca, y de camino al rancho y a la reunión con los productores, pues echa a perder la troca. Y volteé a este amigo que tenía, por cierto, la pierna rota. Me dice: compañero, yo tengo la pierna rota, ni modo que se baje don Augusto a empujar la camioneta, entonces vas, compañero, a empujarla. Y ahí, mientras empujaba yo la camioneta, pues me di cuenta de que todo eso que pensaba que era relevante no lo era, que todo era prestado, y que al final del día pues uno ocupaba hacer desde dirigir el banco hasta empujar la camioneta. Al final salí con los votos que necesitaba para que el proyecto fuera exitoso, y con la lección clara de que en el sector público todo es prestado y que uno tiene que acordarse de eso toda la vida. Y fue una lección que me acompañó, yo creo, para siempre. Y la otra pregunta,
A mí el reto más difícil que me tocó y al mismo tiempo yo creo fue uno de mis éxitos más importantes, fue la segunda vez que fui secretario. Me toca llegar un día antes de que se entregue el paquete económico, un paquete económico en un entorno muy difícil, con una elección en Estados Unidos en donde se pensaba que de ganar Trump, México enfrentaría un huracán categoría 5. Ese 6 de noviembre en la mañana, yo por cierto pensaba que ganaría Hillary. Al tiempo que se decantó Florida, el tipo de cambio se fue de abajito de 18 a 21 más o menos. Para febrero estaba en 22. 3 calificadoras nos tenían en perspectiva negativa. Se pensaba que empleo e inversión se desplomarían durante el 17. Tuvimos que hacer muchas cosas, muchas de ellas muy complicadas. Y yo me acuerdo casi el día más difícil, estaba en un evento como estos, dando una ponencia de cómo se veían las perspectivas económicas del año para el 2017 y literalmente sentía que me iba a dar un infarto, tanto que le mandé un chat a Juana, mi esposa, para que me recibiera el cardiólogo. Pues de ahí salí corriendo a ver al cardiólogo después de la conferencia y el cardiólogo me preguntó, oye, pues ¿qué te pasa, hombre? ¿Que hay algo que te estrese o qué? Bueno, le decía, pues soy el secretario de Hacienda, se me fue el tipo de cambio, las inversiones están cayendo. No, hombre, todo eso va a acabar pasando. Y ahí me di cuenta que efectivamente había que poner las cosas en perspectiva. Y 2 meses después, resultado en mucho de decisiones muy complicadas que se tuvieron que tomar, las calificadoras todas nos mejoraron estables, crecimos 50% más de lo que el mercado anticipaba a principio de año y el tipo de cambio había regresado abajo de 18. Entonces, al mismo tiempo, yo creo que ese fue el mayor reto, muchas lecciones también de camino, con mucha puntualidad, acordándome literalmente el día más difícil, pero poniendo en perspectiva con eso lo que hoy nos sucede. Eso pasó bien, se resolvió, esto habrá de pasar también. Me vas a hacer que te pregunte al rato, que hablemos de México, sobre cómo estará el corazón del secretario de Hacienda en este momento y qué se debe de hacer para poder controlar el corazón de él y de tal vez todos los que estamos conectados en este momento. Quiero hablar de tu familia para seguir provocando el estamos dentro de tu casa y creo que eso es bien bonito y bien importante. Yo tengo el gusto de conocer a Juana, una gran mujer, tus 3 hijos, Dionisio, Ángel, Magdalena. Platícame de ellos rápidamente. Inclusive pilares importantes en tu vida y en qué te agarras en estos momentos. Juana, hoy por cierto festeja su santo, hoy es el día de San Juan Bautista y aprovechamos para felicitarle y mandarle buena vibra. Ciertamente, lo familiar nos recuerda quién somos, de dónde venimos, para qué trabajamos, a qué aspiramos. Ahí encontramos inspiración, encontramos humanidad, encontramos anclaje. Encontramos al final de una razón de ser. Y yo agradezco mucho a Juana por su acompañamiento permanente en las buenas, en las malas, en las difíciles, pues acompañándome en espacios que nunca se hubiera ni ella ni yo imaginado fuéramos a ocupar en términos de los retos y las oportunidades. Y 3 hijos que en donde quisiéramos ver reflejado, yo lo veo en ellos lo mejor de Juana y quisiéramos haber trabajado este tiempo y hacia adelante, pues buscando que siempre se sientan orgullosos de quiénes somos como familia y que siempre encontremos en ella pues, la fortaleza para salir adelante. Yo voy a contar algo personal porque al final somos muy pocos o estamos muchos conectados, pero antes de abrir las puertas a todos los que estaban en la sala de espera para entrar a la reunión, somos una universidad católica y rezamos. Y me dio mucho gusto que José Antonio, su tono de voz al rezar era fuerte. ¿Qué onda? ¿Dónde está Dios? Siempre presente, presente en el corazón, en mis acciones, acompañándome. Todos los días encomendado a Él, una vida de fe en la práctica, en el ejercicio cotidiano. Y fíjate que es una pregunta interesante porque en la política y al final en la fe, pues uno busca el bien común por caminos distintos, de formas diferentes, a veces contrapuestas incluso en las prescripciones. Yo leí un libro, un católico muy prominente en Estados Unidos, fue ministro de la Corte, se llamaba Anthony Scalia, para ver un poco él cómo reconciliaba la interpretación de la Constitución con su fe. Y arrancaba en algunos de sus discursos diciendo y recordando pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Y ponía algunos ejemplos que me parecían interesantes. Nosotros en nuestra vida cotidiana, poniendo la otra mejilla y viviendo un poco en el perdón. Y eso ciertamente valioso en nuestra vida cotidiana, pero no necesariamente la mejor prescripción de política pública o para la construcción del diseño de una política criminal. Entonces yo creo que la aspiración, la ambición, la búsqueda del bien común compromete por igual al practicante y al político. El diseño de la política siempre basado en la fe, pero cada uno con particularidades y con espacios diferentes. Te la compro completita. Nadie quiere oír lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque traigo el micrófono. Yo trabajo en la educación porque creo que esa es una manera de ayudar. Y sí, también va muy apegado a mis creencias que busco con mi día a día dejar un mejor mundo del que tenía un día antes. Entonces, vámonos, por eso nos caemos también, yo creo. O por lo menos es una visión cotidiana, debíamos con profunda admiración por ti, por tu familia de mucho tiempo, pero el que cada contacto que tengamos nos permita salir a nosotros y salir a la gente de la que estuvimos próxima, pues mejor de cómo le encontramos. Yo creo que ese al final pues será el balance un poco de nuestro actuar en cualquier dimensión, en la política, en la pública, en la privada, en la personal, en lo educativo. Así es. Pepe, vámonos al coronavirus. Vámonos al COVID. Eres un especialista, formas parte de algunos boards en el tema. Si quieres, nos los compartes. Tu experiencia y la información que tú estás recibiendo de otras partes del mundo. Y creo que hoy, justo un día después del día más alto de coronavirus, en este discurso constante de que ya vamos a achatar la curva y que esto ya va para abajo y eso desgraciadamente ha provocado que nos aguantemos un poquito más, pero como cuando te iban a dar permiso y siempre te lo siguieron negando. Entonces estamos detenidos ahí, queremos volver y creo que esta nueva normalidad ya llegó para quedarse. Así que me callo por un instante y te dejo una presentación que muy amablemente nos hiciste y que inclusive matizas con profundidad sobre Querétaro. Y corremos con tu presentación y yo regreso a preguntas al final. Te lo aprecio mucho. La presentación tiene dos objetivos, muy consciente además del espacio en el que estoy y de quienes tengo pues, un poco la fortuna, el gusto, la suerte me estén escuchando hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles las herramientas para entenderlo? ¿Cuál la coyuntura? Pero también cuál el mediano y el largo plazo. Es una generación que va a estar marcada, lo digo en frente de José Ángel, mi hijo, que está acá pendiente de que no se me apague la computadora, ciertamente por haberse graduado, por estar estudiando en un momento casi inimaginable. Pero al mismo tiempo es una generación que va a estar marcada por profunda libertad. El coronavirus nos va a dar la oportunidad de pensar en cómo resetear nuestras relaciones, nuestra economía, el desarrollo del país y cómo hacerlo en un marco de enorme libertad. El tipo de decisiones de política pública, de flexibilidad, de resiliencia que el coronavirus ha implicado para México y para el mundo, serán sin duda fuente de inspiración hacia adelante. Nadie nos va a poder decir eso no se puede. Eso, la empresa, la flexibilidad que necesitamos para tener una conferencia como estas, a lo mejor las primeras veces que yo fui a la Anáhuac no nos lo hubiéramos siquiera imaginado. Y hoy estamos descubriendo que muchos límites que sentíamos que estaban ahí para quedarse, pues los hemos tenido que superar para plantear este nuevo normal que efectivamente estará con nosotros un buen tiempo, incluso más allá de la terapia y la vacuna. Entonces les platico un poquito cómo lo veo, pero sobre todo qué tipo de oportunidades, de reto, de reflexión creo que nos abre. Esta es la curva que se volvió, yo creo, la más importante en la pandemia. Los que somos economistas siempre pensamos que era la curva de la oferta y la demanda, pero hoy esta curva cambió nuestra forma de hablar, nuestra forma de entender el fenómeno y un poco lo que tú decías, cuándo se achata, cuándo saca el máximo y todo lo que nos ha ayudado a entender a la pandemia también nos ha implicado algunas distorsiones que vale la pena corregir. La gráfica de la izquierda es cómo evoluciona el virus y su presencia en un estado, en un país, en un municipio. Un virus nuevo que no conocíamos, que por lo tanto contagia y pues genera retos importantes. Al principio el virus crece de manera muy relevante, eventualmente alcanza un máximo de manera natural,
Poco a poco, en la medida en que fueron más los contagiados y más quienes tienen en consecuencia reservas, el virus empieza a caer hasta desaparecer. El problema de haber dejado correr al virus así es que muy rápidamente el número de gente que hubiera requerido atención habría rebasado la capacidad del sistema de salud, que es la línea punteada que ahí aparece. Y eso hubiese implicado que la cantidad de muertes hubiera sido muy superior a la propia vinculada con la enfermedad y vinculada en cambio con la falta de capacidad de nuestro y de los sistemas de salud del mundo para enfrentarlo. De ahí que queremos aplanar la curva, y eso lo que quiere decir es que por la vía de la política pública, por la vía de acotar la movilidad, queremos hacer que en el momento máximo de presencia del virus en nuestro país sea compatible con la capacidad que tiene el sistema de salud. Pero el problema que tiene es que lo dibujamos igual. Digamos, una curva que tiene la misma forma, que alcanza un máximo, que sube y luego baja, como si ese fuera destino. Y no nos damos cuenta que atrás de la segunda curva, además de la característica epidemiológica del virus, hay política pública, hay demografía, hay características urbanas, a veces incluso hay suerte en términos de dónde empiezan los brotes que determinan su forma. Y no hay nada que asegure que la forma como crece el virus en nuestra economía, en nuestro país, sea así. No hay nada que asegure que alcance un máximo y que empiece a caer. No hay nada que asegure que sea simétrico. Y por lo tanto vale la pena empezar a entender cuáles son las decisiones que tenemos que tomar desde la escuela, en la universidad, en el trabajo, cada uno de nosotros, para efectos de ir construyendo este nuevo normal. En la que sigue. Ahí se ven 4 países. 4 países que han tenido una evolución muy diferente. Empezamos con el caso de Corea del Sur. La variable más importante en esta coyuntura es qué tan rápido se reproduce el virus. Y lo que queremos afectar a través de la política pública y de nuestra propia conducta individual es justamente ese elemento. Hay 3 números, 3 rangos muy relevantes. Cuando la tasa de expansión del virus está por arriba de 1, el virus crece exponencialmente en el país. Si es igual a 1, se mantiene, y si está por debajo de 1, cae. Corea del Sur, tan temprano como marzo, logró ubicar la tasa de expansión del virus por debajo de 1, y así la mantuvo por más o menos 2 meses. Y eso le permitió a Corea del Sur bajar muy rápido de 600 casos en promedio diario a los 50 casos por ahí que estamos viendo el día de hoy. Y le permitió que esos 2 rebrotes que ahí estamos viendo, en donde la R está por arriba de 1, sean prácticamente imperceptibles en la curva reflejada abajo, porque el número de casos ya era muy bajo. Pongo en perspectiva el tipo de acciones que hace Corea del Sur. El primero de los rebrotes se explicó por un paciente contagiado que en la misma noche fue a 3 antros. Eso es algo que a mí no me pasa ya desde hace muchos años. Yo creo que yo junto 3 antros en el año, si bien me va. 3 antros en la noche terminaría muerto y no por coronavirus. Pero en tres visitas al antro estuvo cerca de 7,000 personas. Y el gobierno coreano tuvo capacidad de buscar, de ubicar a las 7,000, de probarlas y de encontrar desde los 7,000 a los 25 que estaban contagiados y volver a recuperarle la cara al virus y control sobre el mismo. Alemania en la segunda gráfica. Principios de abril, abajo de 1, se mantiene ahí un número muy importante de meses, semanas pues, pasa de 6,000 a prácticamente 400, tiene un rebote reciente, pero ya sobre una base mucho más pequeña de casos. Estados Unidos, igual que Alemania, rompe la barrera del 1 a principios de abril, pero se queda en el 1. Y eso quiere decir que Estados Unidos en su curva epidemiológica no alcanza un máximo, sino una meseta. Y lo que hemos visto en los días recientes es que la R se ubica por arriba de 1 y por lo tanto el número de casos en Estados Unidos, que ya llevaba muchas semanas en la vecindad de los 20,000, se ubica de nuevo en la vecindad de los 30,000. Y luego está el caso de México. Y allá hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que, como el resto del mundo, hemos logrado bajar la tasa de expansión del virus. La buena noticia es que está cerca de 1. El reto para nosotros es bajarla y mantenerla por debajo de 1 para ganar espacios de libertad, para ser compatible a la economía con la salud, y se ve cómo el virus está creciendo. Nos llega después, somos en Latinoamérica la tercera oleada del virus, primero en China,
luego en Europa y Estados Unidos, hoy en Latinoamérica, y por tanto hoy en Latinoamérica, pues la mayor parte de los casos y la parte más relevante del reto. La que sigue. A veces se nos olvida, y hoy vale la pena recordarlo. Si nosotros ponemos un mapa de México por arriba del mapa de Europa, México arranca arriba de Londres y termina abajo de Sicilia. Y por lo tanto, para evaluar la política pública, las decisiones, cómo vamos construyendo y consolidando este nuevo normal, pues vale la pena hacer un análisis muy granular. Ahí vemos, para alusiones personales, a Guaymas, cerca de Irlanda, y a Querétaro, pues arribita de Roma. Pero nos da una idea un poco de la escala y de la importancia de hacer un análisis más granular, y ahí podemos hacerlo estado por estado, y es un poco lo que hacemos en la siguiente. Ahí se ve cuál es la R, cuál es esta tasa de reproducción del virus en el país. Y de nuevo se ven pues, noticias interesantes y noticias mixtas. Primero, el rombo azul es donde estaba la tasa de reproducción del virus hace 15 días. El rombo rojo es donde se ubica la tasa de reproducción del virus el día de ayer. De nuevo, la buena noticia es que de 15 días para acá, la tasa de reproducción del virus ha venido bajando en prácticamente todos los estados. Otra buena noticia es que en buena parte de los estados, la tasa de reproducción del virus empieza a estar por debajo de 1. La Ciudad de México, que es en donde hace apenas un mes estaba en la tercera parte de los casos, hoy están solamente en la quinta parte de los casos. Es una buena noticia para la ciudad, que ha venido mejorando, pero nos plantea un reto que se ha estado extendiendo. Querétaro, muy cerca del promedio nacional, con la tasa de reproducción del virus abajito de 1, que insisto es una buena noticia, pero hay que acostumbrarnos a ver este número, a entenderlo, porque nos da el contexto del riesgo sanitario de cada estado y por lo tanto colorea y determina las decisiones que estamos tomando. Y un poco los semáforos, los indicadores que en cada estado se construyen, tienen como uno de los ejes cuál es nuestro riesgo sanitario medido por la tasa a la que se reproduce el virus. ¿Cómo se ve esto ya en la realidad aterrizado en un estado particular? En la siguiente. Ahí se ve Querétaro. Se ve cómo en los últimos 15 días en Querétaro el número de casos ha caído. Se ve que ha caído por arriba de cómo ha caído a nivel nacional. La R a nivel nacional 1, en el caso de Querétaro abajito de 1. El número de gentes que se encuentran positivos, que termina hospitalizada a nivel nacional el 29%, a nivel de Querétaro arriba de 30%. La ocupación en los hospitales, que es de nuevo el tema que nos preocupaba. A nivel nacional una mayor saturación, a nivel de Querétaro más o menos el 30%. El número de defunciones de quienes entran al hospital, en el caso de Querétaro un poquito por arriba del nacional y con una pendiente positiva, que quiere decir que en la medida en que se nos va saturando el sistema de salud, empezamos a enfrentar mayores retos. La tasa de defunción en Querétaro, poquito arriba de la mitad de la del resto del país. El índice de positividad, 50%, quiere decir que 1 de cada 2 pruebas de las que hacen resultan positivas, y es un tema del que habremos de hablar un poquito más adelante. La expresión de eso en las gráficas, se ve que el número de casos en Querétaro creció, alcanzó un máximo y está empezando a caer. Se ve que la R estuvo por arriba de 1, bajó de 1, volvió a subir un poquito y hoy se ubica más o menos en 1, y se ve que Querétaro, que hace apenas un mes hacía 128 pruebas, hoy está haciendo 378. Al principio, conforme se incrementó la presencia del virus en Querétaro, más de estas pruebas salían positivas, hoy salen un poco menos, pero todavía el número de pruebas probablemente en Querétaro sea insuficiente para poder utilizar las pruebas para ser mucho más eficiente en el control del virus, hacer búsqueda intencionada, aislar a los contactos que pudieran tener contagio, aislarlos de manera temprana en una enfermedad que muchas veces se contagia de manera asintomática o presintomática. La que sigue. Ahí se ve un poco el país. Se ven las diferentes gráficas y las diferentes realidades. Pues México, efectivamente, un mosaico en donde vemos estados que se comportan como Corea del Sur, estados que se comportan como Estados Unidos, estados que se comportan como México en promedio, estados que se comportan con crecimientos importantes. ¿Qué nos gustaría ver?
nos gustaría ver pocos casos y una pendiente negativa. ¿Qué no nos gusta ver? Muchos casos y una pendiente positiva. En términos generales se ve que diferentes políticas públicas han resultado en mejores resultados para efectos de ir controlando la presencia del virus en cada uno de los diferentes estados. En términos generales se ve cómo después de un periodo en donde el virus creció en prácticamente todos los estados, algunos han logrado darle un poco la vuelta, ponerse por delante de la epidemia y empezar a ver que el número de casos disminuye. Quisiéramos en el tiempo ver más, no solo más amarillos, sino incluso empezar a ver verdes, en donde los virus o la presencia en cada uno de los estados estuviera cerca de terminar por la vía de haber logrado un mejor control. La que sigue. ¿Qué tendríamos que hacer? Y aquí un poco ya empiezo a pensar no solamente en la coyuntura, sino en el nuevo normal y hacia adelante. Nuestro primer reto es contener los contagios. Eso es bien difícil porque no sabemos nosotros quién está enfermo y en muchos casos el propio enfermo no sabe que lo está. Ahí entran las pruebas, ahí entra el rastreo, ahí entra la tecnología, ahí entran aplicaciones, ahí entran protocolos para tratar de detectar temprano al enfermo y aislarlo y evitar que contagie. Si bien muchas veces no sabemos quién está enfermo, sí sabemos quién no queremos que se enferme. No queremos que se enferme el vulnerable. Y para esta enfermedad, vulnerable es el adulto mayor, el que tiene diabetes, el que tiene cardiopatía, el que tiene obesidad. Y no queremos que se enfermen todos aquellos trabajadores que estimamos esenciales y que les hemos pedido que en la etapa creciente de la pandemia salgan a trabajar. Y no queremos que se enfermen por razones de justicia, pero no queremos que se enfermen tampoco porque estando desplegándose en la economía se pueden convertir en vectores de contagio. Ahí están los doctores y las enfermeras, los policías y el ejército, pero está el cajero, el despachador de gasolina, el que atiende en la tienda de autoservicio, el que está atrás del mostrador de una farmacia. Les debemos una obligación de cuidado porque les hemos pedido que trabajen en una época complicada. Y debemos esa obligación de cuidado llevarla al extremo porque no queremos que se conviertan en espacios de contagio. Mientras contenemos al enfermo y cuidamos al vulnerable, tenemos que ir incrementando nuestra capacidad hospitalaria física y nuestra capacidad humana de atender un reto respiratorio y un reto específico en los hospitales. Y este reto va a estar con nosotros por mucho tiempo y nos va a llevar a rediseñar la forma como nos educamos, como preparamos, como capacitamos y como le damos apoyo a nuestra primera línea de defensa. Mientras mejor trabajo hagamos en contener al enfermo, en cuidar al vulnerable y mientras mayor nuestra capacidad hospitalaria, mejor la posibilidad no solo de reactivar, sino en el extremo de resetear la economía. La que sigue. Par de intuiciones que yo creo son importantes. Ese es México del lado izquierdo, Estados Unidos del lado derecho. Y aquí lo que quiero yo poner de relieve es que lo que está afectando a la economía es el virus, no las medidas de política pública. Open Table, para efectos de reservaciones de restaurantes en Jalisco, la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. El desplome en las reservaciones se dio 10 días antes de que se decretara la suspensión de actividades no esenciales. Todos los estados de la derecha reflejan la actividad en locales comerciales en estados dentro de Estados Unidos que no tomaron medidas oficiales de aislamiento. Y el desplome en la actividad de los locales comerciales es muy parecida a los estados que sí tomaron medidas de aislamiento. Eso pone de relieve que el problema atrás de la economía no es la política pública. El problema atrás de la economía es la presencia del virus y eso es lo que tenemos que administrar y que superar. La que sigue. Es un poco el paraguas al amparo del cual vamos a ir tomando decisiones durante todo este nuevo normal. Nos va a obligar a un nuevo lenguaje y a una forma diferente de pensar desde la trinchera en la que estemos. Primero, ¿cuál es el riesgo sanitario del país, la entidad o el municipio? Y lo puedo medir con tan solo 4 variables. ¿Cómo se está reproduciendo el virus? ¿Cuántos hospitales tengo y qué capacidad tienen? ¿Cuántas pruebas puedo hacer? ¿Y qué tanta capacidad tengo de rastrear para aislar al posible contagiado? ¿Cuál es el riesgo del sector? Y yo puedo acomodar a toda la economía en función del riesgo con tan solo 2 parámetros. ¿Qué tan cerca estoy del virus? ¿Y qué tan cerca, qué tanta densidad implica el trabajar en el sector donde estoy?
Las pruebas van a ir ampliando en términos de quién las está desplegando. En una primera etapa, con la movilidad acotada y la gente en casa, las pruebas sobre todo en manos del gobierno. En un entorno en donde estoy reabriendo muchos sectores esenciales y no esenciales y me proyecto unas semanas hacia adelante, Luis va a tener que pensar qué hacer en Querétaro y cómo usar las pruebas en Querétaro para asegurarse de que maestros y alumnos no incurra en un riesgo de contagio. Y para eso va a tener que usar pruebas en sus diferentes versiones. Y conociendo el riesgo en el Estado, el riesgo en el sector, la capacidad que tengo de hacer pruebas para volver visible la evolución del virus, cuáles son los protocolos que vamos siguiendo en cada uno de los sectores. Y nos vamos a dar cuenta que los protocolos buscan hacer dos cosas. ¿Cómo hacemos menor el número de contactos? Y cómo hacemos menor la probabilidad de que cada contacto resulte en contagio. La que sigue. Ahí está la economía mapeada en esas dos variables. ¿Qué tan cerca estoy de la enfermedad? ¿Qué tan cerca estoy de otros en el desempeño de mi función? En el extremo arriba a la derecha, sector salud, muy cerca de la enfermedad, muy cerca uno de otro. En el extremo de abajo, agricultura, ganadería y espacios forestales. En general lejos de la enfermedad y en general con poca densidad de contactos. Entre el leñador y el dentista está todo el resto de la economía. Y ahí vale la pena reconocer que los riesgos en los sectores son diferentes y por lo tanto los protocolos y las precauciones que tenemos que seguir diferentes también. Y cómo actuamos nosotros en el espacio laboral es importante. Pero hay algunos espacios de riesgo en la casa y en el transporte que también tenemos que tomar en cuenta. Estoy ya un par de láminas de terminar, Luis, para que empecemos un poco a interactuar. La que sigue. ¿Cuál es nuestro reto? La movilidad hoy, sobre todo en Estados Unidos, empieza a parecerse a la movilidad que teníamos en marzo. Nuestro reto es que esa nueva movilidad se dé de forma diferente para que no reproduzcamos los patrones de contactos y de contagios que teníamos con la vieja movilidad. Eso quiere decir que la movilidad puede ser la misma, pero el riesgo sanitario diferente. Y vamos a lograr hacer compatible esa movilidad con un menor riesgo sanitario, sobre todo si interiorizamos los protocolos y los cuidados para minimizar contactos y probabilidad de contagio. La que sigue. ¿De qué vamos a estar hablando? Tú en la universidad, en las fuentes de empleo, nosotros en la casa, debiéramos estar hablando pues, de una economía en donde tuviéramos capacidad de hacer búsqueda intencionada. ¿Quién tiene síntomas? ¿Quién los rodeó? ¿Cómo los busco? ¿Cómo los busco más rápido? ¿Cómo soy más eficiente? ¿Cómo los aíslo? ¿En dónde los aíslo? ¿Cómo construimos una economía en donde los pagos, por ejemplo, no impliquen contacto? Que no tengamos colas, que no manejemos efectivo. ¿Cómo evitamos aglomeraciones? ¿Cómo las monitoreamos? ¿Cómo las desincentivamos? ¿Cómo cuidamos al que sabemos que es vulnerable? ¿Cómo fomentamos medidas de higiene? El elemento más importante para hacerlo es lavarse las manos, pero si uno visita el hospital que fuera, no ahorita, de tiempo atrás, los diferentes diseños que se han enseñado para recordar la importancia de lavarse las manos, no todos han funcionado. El uso de cubrebocas, la restricción de pruebas, la sana distancia en el transporte público, esto es el debate de política pública. Es un debate que tiene muchas dimensiones, que van más allá de lo farmacéutico y que tienen que reproducirse a gran escala como el transporte público, pero que tenemos que reflexionar en casa. ¿Cómo nos vamos a conducir cuando tengamos que salir para minimizar la probabilidad de que impliquemos un riesgo incluso en casa? La que sigue. Termino ya con dos reflexiones y me acerco a la economía. Es una gráfica que presenta un premio Nobel de Economía que se llama Michael Spence y divide la pandemia en 5 etapas. En la primera, cuando llegan los elementos, las alertas tempranas, como la alerta temprana del sismo de ayer, no vemos impacto ni en salud ni en enfermedad, pero los países se preparan. Cuando nos cae la epidemia encima, afectamos la movilidad y la economía. El bache en el que nos ubicamos mientras recuperamos control de la epidemia. Poco a poco encontramos la forma de hacer compatible salud y economía por la vía de los protocolos que hemos venido hablando y una vez con la vacuna, pues regresamos a una economía que funcione de manera plena. Del camino entre la primera y la quinta etapa, economía y salud van de la mano, no se contrapone una con otra.
No podemos tener una economía sana si no tenemos un sistema de salud robusto y si no logramos conjurar el riesgo de contagio de nuestra actividad cotidiana. ¿Cómo se ve conforme a estas etapas Latinoamérica, México y Querétaro? Porque hay información que nos permite hacerlo. La que sigue. Ahí se ve Latinoamérica, se ve México, se ve Argentina, se ve Brasil y se ve Uruguay. Y se ve cómo el que ya está en la última etapa previa a la de la vacuna es Uruguay. 92 días del primer contagio, 6.7 muertos por millón de habitantes. Se ve Brasil, cómo recupera movilidad, pero no logra superar un umbral que Spence dice que es muy importante, que es que tome más de 19 días que se duplique el número de casos. Argentina en una situación que quisiéramos evitar. Argentina logra superar ese umbral, pero la apertura la hace que regrese y que la epidemia con fuerza siga azotando a Argentina. Y México en verde, superando el umbral de los 19 días, y el reto es hacer compatible con acciones que nos involucran a todos, pues que esta recuperación no se traduzca en que regresemos a tener un mayor problema de salud. Y ahí se ve Querétaro, conforme a esa métrica y a nivel nacional. Querétaro, una caída bien importante de la economía, alguna reactivación que está siendo compatible con seguirse moviendo, igual que el país, poco a poco, hacia la derecha, en términos de mayor actividad económica, pero al mismo tiempo con mejor control de la pandemia. La que sigue. ¿De qué va a depender el corto plazo? Va a depender, a mi juicio, de dos cosas. Que también resolvamos el tema de salud y que también sincronicemos nuestra apertura con la apertura global, especialmente la reapertura de nuestros socios comerciales. Y termino ya con algunas reflexiones de un poquito de mayor plazo, en la que sigue. Esta enfermedad ha puesto de relieve muchas vulnerabilidades y muchos desequilibrios. No creo yo, sobre todo no en una comunidad como la de ustedes, que valga la pena hablar de reactivación, sino casi de reseteo. Y en medio de las libertades y de la flexibilidad que hemos encontrado que teníamos, vamos a tener que repensar un Querétaro y un México armónico con el medio ambiente, equilibrio que no teníamos. Nos dimos cuenta de repente de que había mucha gente que era esencial para que el país siguiera funcionando, pero no le pagamos suficiente. Nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud estaba rebasado en lo curativo, en lo preventivo y en la investigación y desarrollo. Vamos a tener que reinventarlo. Nos dimos cuenta de que la convivencia y el confinamiento escondían dentro de la epidemia de salud una de violencia familiar. Es un desequilibrio que vamos a tener que corregir. Y encontramos, como en muchos casos, que la dificultad económica y el reto de salud caen de manera desproporcionada en los que menos tienen. Y hay que ver cómo sembramos bases para un país más justo. Y por último, los problemas y los retos que teníamos antes del COVID van a estar esperándonos después del COVID. Y eso le da a su generación, le da al espacio de reflexión en el que ustedes están, le da a la comunidad universitaria un gran sentido de responsabilidad y de oportunidad, un gran reto que pueden pensar con enorme libertad de cómo es el México en el que queremos crecer. Va a estar marcada su generación por el reto enorme que hoy tenemos, pero va a estar marcada también por la libertad enorme de repensar la economía sin ninguna restricción en términos de cómo rescatamos, reconstruimos o construimos los equilibrios que hoy el virus pone en relieve que no teníamos. Pues esa es, Luis, un poco la presentación que yo espero anime un proceso de reflexión que deje muchas preguntas, porque no pretendía ofrecer respuestas, sino temas en los que hay que reflexionar, y que en esa comunidad vibrante en la que todos ustedes participan y que tú encabezas en Querétaro, se ayude a construir, identificar y reflexionar sobre todos estos temas para encontrar soluciones de corto, de mediano, pero sobre todo de largo plazo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Toma aliento, toma un poco de agua. Gracias. Híjole, te voy a compartir algo y no soy el único porque estaba leyendo los comentarios de la gente durante tu ponencia. Qué luces, qué fuentes de las que como mexicanos de a pie no tenemos acceso. Entonces, primer pregunta, sugerencia y petición, porque la verdad todos estamos nerviosos y las noticias son las mismas, Pepe. O sea, todo el mundo nos dice lo mismo, cambies de canal o hasta te metas a las redes sociales. Entonces, ¿qué fuentes confiables
una persona de a pie como nosotros, con cierta intención de estar mejor informado, debe consultar? ¿Dónde o por qué no te pones a publicar y nos vemos cada día y tú das la noticia de las 7 de la tarde? Pues, o sea, ¿qué podemos hacer para estar mejor informados y tomar las decisiones para bien de nuestras empresas, de nuestras familias, de nuestra misma salud? Mira, yo pensaba que esta presentación era útil por eso, porque ponía un poco acento de en qué tenemos que fijarnos. En general, es más la idea administrar por anécdota. Es más la idea tomar decisiones porque yo vi, yo conocí, yo escuché, y en general lo que conviene pues es tratar de sistematizar, y por eso un poco por ahí empezaba, ¿en qué me fijo? La tasa de reproducción del virus es importante. La tasa de reproducción del virus, y aquí un poco hago una reflexión un poquito más amplia, es un virus que en muchos casos es asintomático y que por lo tanto ni el propio enfermo sabe que lo tiene. Eso pone, yo creo, hacia adelante pues un poco el reto de las pruebas con un objetivo muy puntual: identificar temprano al que puede contagiar para interrumpir la cadena de contagios desde el principio. Ciertamente en todas partes del mundo hay subregistro. El subregistro no impacta la tasa de reproducción del virus en la medida en que el subregistro sea constante, porque la tasa de reproducción es una tasa de cambio que es independiente del nivel. Entonces yo creo que la tasa de reproducción del virus es bien importante, los datos de movilidad nos ayudan a tomar decisiones, la tecnología va a acompañar para identificar dónde están los aglomeramientos, el saber que tenemos que evitar los contactos y que los contactos que se den tenemos que hacerlos de forma higiénica para que el contagio sea el menor. Todo esto nos va a ir ayudando para las decisiones que cada quien tiene que tomar en su casa. O sea, aquí en familia reflexionamos el fin de semana pasado, ¿qué elementos de cuidado tendríamos que tener para visitar, por ejemplo, a nuestros papás? ¿Cuál debía ser nuestro propio protocolo en casa? ¿Cuáles nuestras propias precauciones en la convivencia? Pero eso va a acabar siendo cierto en la universidad, va a acabar siendo cierto en la empresa, va a acabar siendo cierto en el municipio, en el estado y en el país. Entonces, sí es interesante a mi juicio, por mucho tiempo cuando tenemos problemas económicos, pues la conversación en la mesa era la inflación, el déficit fiscal. Hoy tenemos que enriquecer nuestro vocabulario y nuestras fuentes para empezarnos a fijar en estas variables, que son las que van a condicionar el entorno de riesgo en el que hagamos enfrentar nuestra vida en el nuevo normal. Ok. Pregunta rápida. ¿Dónde podemos encontrar esta fuente de información? Nosotros hemos venido construyendo con información que es pública, estado por estado. Es un proyecto que puede reproducirse en la universidad, es un proyecto que pueden construir y reconstruir quienes han estudiado desde medicina, economía, ingeniería, ciencias sociales. Los datos son datos públicos, ciertamente pues los hemos venido trabajando nosotros, hay un grupo de gente pues, que estamos cerca y que hemos venido evaluando este tema. Con gusto se las comparto, pero es información que descansa toda en información pública. Es latosa un poco de recabar, pero es toda información pública que está disponible y que yo creo que son indicadores a las que debíamos darle seguimiento un poco en los medios, pero valdría la pena pasar un poquito de las 8 columnas para empezar a ver en el municipio, en el estado, en el hospital y darnos cuenta de forma mucho más granular de cuál es el reto que enfrentamos entorno por entorno. Y dándonos cuenta sabremos cómo actuar de aquí a la terapia y la vacuna, pero dándonos cuenta, sobre todo yo creo, nos va a permitir pensar qué tiene que ser diferente no en 5 meses, qué tiene que ser diferente en los siguientes años, cómo tenemos que relacionarnos de forma distinta, dado los temas que nos enseñó el COVID para bien y dado los temas que nos enseñó para mal. Muy bien, muy bien. Hablaste y lo dijiste muy claro que tenemos que estar abajo del 1% y nos insinuaste cómo. Quisiera que volvieras a subrayar con fosforescente los cómo, pero te lo junto de una segunda pregunta. Hablaste de índice de positividad, en donde claramente dijiste que viene con las pruebas y luego insinuaste, y esto lo hago no para pensar en la universidad, sino para cada una de las personas que están conectadas ahorita, que por cierto, fueron más de 6,000 registros los que quisieron entrar a escucharte y es la charla con más audiencia que hemos tenido.
Entonces, te felicito por eso, porque ahí hay rating. Luego en privado hablamos de otras cosas, pero ahí hay rating. Entonces, ¿qué quiere decir el abajo del 1? ¿O cómo poder mantener el abajo del 1? Estamos el índice de positividad, y tú me insinuaste que yo tengo que hacer diferentes pruebas. Utilicemos a la Anáhuac como ejemplo para que todos se lo lleven hacia sus organizaciones y familias. Mira, la tasa de reproducción del virus lo que nos dice es más o menos cuánta gente, un paciente original, a cuánta gente va a contagiar en los siguientes 5 días. Se estima que la tasa de reproducción del virus es más o menos 2.5, si no hubiera ninguna intervención de política pública. Eso quiere decir que hoy un enfermo va a contagiar a 2.5 personas en los siguientes 5 días. Esas 2.5 personas van a contagiar a 2.5 personas más en los siguientes 5 días. Para no hacer el cuento largo, de un solo paciente enfermo, si se reproduce el patrón por 6 generaciones, que toma apenas 30 días, ese primer caso se va a convertir en 30 días en 264 contagiados. Ese mismo paciente, si solamente contagiara a uno, a la vuelta de 6 iteraciones, los mismos 30 días, pues lo que tendríamos son 6 pacientes enfermos. Entonces, si nosotros nos ubicamos en 2.5, tenemos 264. Si nos ubicamos en 1, tendríamos 6 pacientes después de 30 días. Y si nos ubicáramos en medio, no tendríamos virus después de los siguientes 30 días. Hay 2 enfoques extremos. Un enfoque extremo que siguió mucho del mundo, en la medida en que esto nos fue tomando de sorpresa en términos de su velocidad, es casi un martillo. ¿A qué me refiero? Afectamos la tasa de reproducción por la vía de modificar la movilidad de todos. Si todos nos quedamos en la casa, ninguno en consecuencia corre el riesgo de contagiar. ¿Qué tenemos que ir haciendo poco a poco? Ir haciendo no un enfoque de martillo, sino uno de bisturí, en donde vayamos tratando de identificar quién es el que está enfermo, cuál es su entorno, cuáles sus contactos, rastrearlos y aislar la movilidad de esos que pueden ser un vector de contagio. Ahora, eso implica pruebas, aplicaciones, rastreo y un trabajo de comunicación del ciudadano. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo lo comunico a través de una app a mi entorno laboral o a mi entorno de salud? ¿Cómo se siente mi familia? ¿Quién tiene síntomas? Si los tengo, no salir a exponer a otros. Se dice mucho ahora, y yo creo que es una definición correcta, el uso de cubrebocas, pues reconoce que todo lo que haga yo en materia de salud va a afectar a mi prójimo, a mi próximo. Y eso implica que usar el cubrebocas no es para cuidarme a mí, o no es solo para cuidarme a mí, es para cuidar a otros del riesgo de que yo pudiera estar contagiado aún sin saberlo. Entonces, ¿cómo mantengo la tasa de reproducción por abajo de 1? Ciertamente afectando la movilidad, pero encontrando formas de hacer compatible la mayor movilidad con menores contactos y menores contagios. Y ahí entran aplicaciones que se están desarrollando para que se comunique el empleador con el trabajador, el ciudadano con su gobierno, entran autofiltros, entra información, entra el cuidado del transporte público, entra a ampliar, por ejemplo, los horarios de los espacios esenciales, acotarlos de los no esenciales, tener diferentes turnos, hasta hacer algunas avenidas peatonales, usar más intensivamente el uso de bicicleta. Vamos a ir teniendo más información de qué entornos son más conducentes a contagiar y qué no. Por ejemplo, culto, sí, coro en el culto, no. El riesgo de contagio mientras estamos cantando, pues es mucho más que cuando estamos orando. Entonces, ¿qué tipo de actividades sí y cuáles no? Pues tenemos que ir cambiando un poco en el tiempo. Pruebas. Por ejemplo, los que estuvieron activos durante el periodo o están activos durante el periodo de la emergencia que pudieron haber estado en contacto con el virus. Una prueba serológica les va a ayudar a saber si tuvieron la enfermedad y en consecuencia si desarrollaron anticuerpos. Alguien que tenga el virus activo y que tenga síntomas o que estuvo en contacto con alguien que tuvo síntomas, pues la prueba molecular permite identificar si el virus hoy está activo y por lo tanto qué precauciones tengo que cuidar. La primera de ellas es la de aislarnos. Entonces, la combinación de pruebas serológicas con pruebas moleculares, la combinación del aislamiento con el cubrebocas, con los horarios, con la densidad, con el espacio público, todo eso va a impactar en la tasa de reproducción del virus.
En términos de número de pruebas, el indicador, lo que recomienda la OMS, es que cuando hagamos un despliegue suficiente de pruebas, lo que va a terminar pasando es que solo 1 de cada 10 pruebas van a resultar positivas. Si muchas pruebas resultan positivas, quiere decir que estoy restringiendo las pruebas a los que llegan a los hospitales y me dicen que se están sintiendo mal. Eso quiere decir que estoy dejando por fuera a mucha gente que no se está sintiendo mal, pero que pudo estar contagiada. La tengo que salir a buscar con las pruebas y me voy a equivocar. Y le voy a hacer pruebas a gente que no esté enferma para encontrar y aislar temprano al que no se siente mal, pero tiene síntomas. Por eso, en general, las pruebas hoy en esta nueva etapa, las que haga el gobierno, pero las que hagan las empresas, las que el ciudadano haga después de hacer su propia autoevaluación, van a ir multiplicando el número de ojos que estén queriendo ver por dónde va el virus para poderlo encajonar de forma mucho más efectiva. De acuerdo. Y de pronto me pusiste también a pensar en cómo como sociedad podemos replantear todo y cómo a través de aplicaciones podemos tener información que antes posiblemente nada más le pertenecía al gobierno y ahora son desarrollos que pueden ser de la sociedad para el bien de la sociedad, por supuesto pensando en un nuevo México. Haz de cuenta el Waze. Por supuesto. En el Waze uno aporta información. Cada quien alimenta y se genera información. Y podemos navegar mejor. Mejores rutas. Aplicaciones de este tipo nos van a permitir navegar mejor en este entorno de mayor riesgo. Chavos, ahí está, porque yo estoy en la computadora de mi hijo, lo vuelvo a confesar por los que llegaron tarde. Chavos, ahí hay oportunidades y son oportunidades con una responsabilidad social altísima que van a ayudar muchísimo al país. Entonces, pongan su talento a trabajar en iniciativas de este tipo que pueden ayudar. Quiero hablar estaba revisando las preguntas. Hay aplausos, hay standing ovations para usted, hay muchos comentarios muy positivos, pero también hay preguntas puntuales sobre la economía y la reactivación de la misma. ¿Cómo ves al mundo rápidamente, económicamente con la pandemia? Y luego que vayamos aterrizando a cómo ves a nuestro país y recomendaciones que nos puedas hacer para ir evolucionando en esta nueva realidad y salir de lo que también nos preocupa y para nuestro corazón. Mira, les doy un par de elementos que ayudan a poner en perspectiva el mundo. Nosotros pensamos que la crisis del 2008-2009 iba a ser la crisis más grande que viéramos en nuestra generación. Esa crisis implicó una respuesta bien importante. Muchos se acordarán que la vivieron, que la leyeron, que la estudiaron, de los llamados a que los países hicieran política contracíclica. ¿Qué nos pasó? Se cayó la demanda del mundo, resultado de una crisis financiera, y se le pedía a los gobiernos que entraran a suplir esa demanda con un estímulo de gasto para ir contra el ciclo. El tamaño de ese estímulo fue de más o menos 1.2% del PIB global. El estímulo que se ha comprometido ahorita frente a esta crisis es de 8 puntos del PIB. 8 veces más grande en promedio de la respuesta que se tuvo frente a la crisis del 2008 y 2009. Pongo un par de ejemplos, 2 o 3 ejemplos. Reino Unido, casi 20 puntos del PIB. Estados Unidos, 10 puntos de su PIB. 10 puntos del PIB americano es 2 veces la economía mexicana. Eso es, Estados Unidos va a meter de estímulo a su economía el equivalente de 2 veces la economía 14 del mundo. Pero hay un elemento que hace que esta crisis sea diferente de la anterior. La anterior era una crisis que venía de un colapso en la demanda por una debacle, por un problema en el sistema financiero. Es una crisis que se explica porque hay la presencia de un virus que hace que la movilidad necesaria para que una economía funcione tenga un matiz de riesgo que no tenía antes. Tenemos que corregir el problema de fondo, por lo que yo secuenciaría las respuestas en tiempo. La primera respuesta tiene que ser importante, de coordinación, de diálogo, de evaluación, de un movilizar a una sociedad para que resolvamos el tema de salud. No importa cuánto le inyectemos nosotros a la economía, si el tema de salud no está administrado, pues la economía va a seguir funcionando mal porque va a haber ahí un elemento de riesgo que va a inhibir de manera natural y más allá de lo que se vaya resolviendo en la política pública al gobierno. Entonces, una primera respuesta
en el tema de salud. Y luego una segunda respuesta, ya una vez teniendo mejores elementos de administración en el tema de salud, pues vamos a empezar a ver con más claridad dónde y cuáles pymes, dónde y qué sectores, cuáles van a ser más afectados. Los podemos anticipar desde ahorita. El turismo, el transporte, los restaurantes, la industria de los espectáculos, la pequeña y mediana empresa, los que tenían menos acceso a liquidez, y ahí habrá que ver del mundo, en los diferentes estados, cómo se le va dando forma a esta intervención para que sea lo más útil posible y para que con un buen uso de los espacios de presupuesto público se atenúen aquellos elementos de la epidemia que no queremos hacer caer sobre el patrimonio familiar. Bien, bien. Lo veo como políticas públicas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Gastar un poco más localmente, ayudar, replegarnos y aguantar y generar ahorros y no gastar más. ¿Cómo debemos nosotros, si tengo mi tienda, la abro, me espero, si tengo mi restaurante y ya puedo abrirlo, vuelvo a traer a los meseros, me meto con poquitos, saco promociones? El de a pie, ¿qué tiene que hacer? Mira, no hay una sola respuesta, porque como veíamos un poco en el mapa de nuestra economía, depende de dónde estoy. Depende de en qué nivel de riesgo estoy, de qué protocolos tengo, de qué capacidad tengo de administrar el riesgo para efectos de dar el servicio. Pero te pongo 2 o 3 ejemplos de iniciativas que a mí me han llamado la atención por su diversidad en escala y en contenido. Un grupo de estudiantes se puso de acuerdo para desplegarse con tablets en los hospitales, reconociendo que uno de los elementos más duros de la expresión de este tema de salud era la dificultad de la comunicación, y en particular la falta de comunicación entre el enfermo y su familia. Entonces, una iniciativa micro, pequeña, estudiantes movilizando para resolver un problema puntual, específico y doloroso, de que era la soledad que esta enfermedad trae consigo, que la hace muy diferente a muchas otras. Muchas veces estamos enfermos y tenemos la fortuna de la compañía de la familia. Hoy esta enfermedad se sufre en la incertidumbre y en la soledad, y hubo una iniciativa solidaria para resolver ese reto particular por la vía de la tecnología. Te planteo otros. Claramente nos encontramos, y aquí me voy al otro extremo, grandes empresas, los bancos, BBVA y Santander, desarrollando una app que hace justamente esto que platicamos en términos de rastreo de información, de autofiltro. Un esfuerzo muy importante de empresarios de todo el país que se dieron cuenta que los ventiladores era un cuello de botella en nuestro sistema de salud y que se dieron a la tarea de poderlos fabricar en México. Y hoy tenemos ventiladores mexicanos. Que se dieron cuenta de que a los hospitales les hacía falta equipo de protección especial y se volcaron para resolver desde el hospedaje, el transporte, el agua, el equipo de protección especial. Un grupo de empresarios que se ha dado cuenta junto con el gobierno de que México tiene que anticiparse al debate de las vacunas y las terapias, y que si no nos ponemos buzos, te pongo una perspectiva, ahora que tú le planteas el reto a los estudiantes, imagínense un poco el reto global que implica la vacuna. Primero, descubrirla, probarla y encontrar que es segura, y luego aplicarla. Deja tú a los 7 billones de personas que somos. Concéntrate en los adultos mayores, en las personas vulnerables y en el sector salud. Nada más con eso tienes para un par de billones de dosis de vacunas que tienen que distribuirse. Bueno, el reto logístico, de manufactura, de las jeringas, de la aplicación, del cuidado, de la cadena en frío, es un reto logístico enorme que va a implicar gran creatividad y mucha coordinación. Entonces, cada uno en su espacio, con su prójimo, con su entorno, en su comunidad, la posibilidad de detectar dónde están un poco los retos, los riesgos, las carencias, el dolor, la dificultad, y la generosidad de hacerse presente con ellos. Y va desde lo macro hasta lo micro, hasta que, por ejemplo, el que venía de la tintorería, pues a lo mejor le pagamos los 2 o 3 meses, aunque no tengamos tintorería. El que nos daba pues cuidado o apoyo en lo que fuera, en los servicios que se ocupaban en el hogar, pues a lo mejor ahí también desplegarse con generosidad. Pero no hay espacios de generosidad pequeños cuando uno voltea a ver a un prójimo que como nunca hoy
la pandemia lo está poniendo en dificultades. La reapertura va a llegar y va a depender de que nuestra madurez como ciudadanos nos permita estos mejores elementos de cuidado. Corea del Sur nunca cerró, pero tuvo una gran capacidad en una cultura en donde hubo disposición a compartir información, a rastrear, a comunicar, para que el aislamiento funcionara de mejor manera. Todo eso aquí vamos a tenerlo que ir madurando, pero va a salir o va a salir con más fuerza y con más vigencia si es un esfuerzo al que la comunidad, que la sociedad se suma por entender lo importante. Hablemos de la sociedad y hablemos de esta oportunidad de redefinir México, de reinventarnos un poco, porque tenemos esta crisis económica, tenemos esta crisis de salud y yo veo una crisis política también, de una división que no me gusta y que inclusive cansa. ¿Cómo esto puede provocarnos salir de este bache y repuntar y salir adelante? ¿Cómo unirnos como sociedad? ¿Cómo empezar a debatir el México del 2020 y del 2021 en adelante? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Mira, yo creo que uno primero, y aquí vale la pena, porque eso es algo que trajo el virus y que a mi juicio es interesante reflexionar. Nos afectó a todos, nos metió riesgo a todos, nos metió preocupación a todos, no separó hacer una pausa ni de código postal, le cambió el riesgo a la economía, nos duele, nos preocupa a todos y debiera de movilizarnos a todos para enfrentarlo, porque el tamaño del reto es un reto que rebasa gobiernos, que rebasa entidades, que rebasa sectores, pues es un riesgo que implica de todos nosotros una disposición para hacer cosas diferentes. Y en hacer esas cosas diferentes es donde estamos, yo creo, redescubriendo nuestros límites. ¿En qué México, en qué mundo vamos a amanecer? Vamos a amanecer en un mundo inundado de liquidez. La suma de los estímulos fiscales y los estímulos monetarios van a implicar que el nuevo normal implique tasas de interés muy bajas por plazos muy largos. Eso quiere decir que la infraestructura es una palanca importante en el reseteo. Vamos a amanecer en un mundo en donde las tensiones entre Estados Unidos y China siguen estando presentes y en donde México aporta, no solamente por geografía, sino por demografía, una oportunidad muy relevante en este mundo de bloques regionales de comercios diferentes. Si a ti te hubieran dicho o a mí me hubieran dicho que yo podía desempeñarme en mi función desde la casa con instrumentos tecnológicos como estos el 100% del tiempo, hubiera pensado que es imposible. Esto nos reabre la oportunidad de reconciliar el trabajo con el espacio familiar, de repensar nuestro transporte público, de quitarle densidad y riesgo, de repensar en la bicicleta, en la movilidad, en el caminar, el darnos cuenta de que tenemos que construir espacios de esparcimiento público, que hoy tienen mucho menos riesgo de contagio que los espacios privados. Todo ese elemento fértil, nada de lo cual nos va a ahorrar los retos que tenemos hoy por delante, pero todo lo cual nos va a dar un cimiento para repensar un México muy distinto y un México sobre todo que dándose cuenta de que los riesgos nos pegan a todos, ojalá resulte en un México donde tengamos identidad de propósito, unidad de propósito para reconstruir todos esos equilibrios. Bien, bien. Ya vamos empezando a cerrar. 3 preguntitas más. Ya estamos en la parte decreciente, ya la R está por abajo de 1. Ay, me urge. Dios te oiga. Dios te oiga. Ahí en sus manos. El gobierno actual. ¿Qué esperar? ¿Cómo abonar? Porque todos estamos pasando una situación difícil y yo creo que lo que tenemos que hacer es estar todos arriba del barco remando de la mejor manera posible. ¿Cómo hacerlo? Déjame regresar un poco a las campañas y a los temas que salen de una campaña. Una campaña es también una oportunidad de reseteo. Entonces es una oportunidad de hacer un balance de dónde estamos como país y de a dónde queremos ir. Y a mí me parece que esta campaña puso en relieve temas bien importantes. Un tema muy importante en la campaña fue el reto de la pobreza. Y yo creo que ese reto está presente y es bienvenido. Y es importante que le pongamos acento
a un país que tiene un reto de pobreza relevante. Y a mí me marcó mucho en la campaña un dato, que además es bien pertinente aquí recordar en el espacio en el que estamos. En México, el que no termina la preparatoria vive 5 años menos que el que sí la termina. Hay 48 millones de adultos que no terminaron la preparatoria. Las condiciones que México ofrece a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de terminar una educación preparatoria son tan difíciles, son tan complicadas, que se mide, que se cuenta en años de vida. Y hoy en este espacio universitario, y regresando un poco a la pregunta, hay una responsabilidad particular en México de quien sí tuvo una oportunidad de educación superior, que se ubica en una condición de gran ventaja, pero también de gran responsabilidad de construir un México diferente. Entonces yo creo que hay un dato muy bienvenido de poner atención en favor del que menos tiene, de poner atención y de recuperar una capacidad de indignación frente a retos que no son compatibles ni con el país que queremos ser, ni con el país que hoy somos. Debíamos de tener un país que fuera por lo menos de preparatorianos, un país en donde las condiciones de vivienda fueran dignas, en donde la presencia de la salud y del acceso a los servicios de salud fueran cotidianos. Y ese no es el país que tenemos, y es el país en el que tenemos que empeñarnos a construir. Y de nuevo, en esa pregunta que tú haces al principio de la búsqueda del bien común, si bien de nuevo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en la búsqueda del bien común y en la responsabilidad con el prójimo, estamos involucrados todos en la trinchera que sea. Entonces yo creo que sí, bienvenido siempre el análisis de la política pública, el análisis y la evaluación del gobierno sobre un par de elementos. México es un país grande, es un país importante, es un país con futuro. México es un país que va a salir bien librado de esta y que va a salir bien librado con elementos estructurales que le permitan competir con éxito en un mundo global y complicado, pero es un país en donde cada quien en su trinchera tiene que hacer lo suyo y en donde hacemos muy bien en evaluar, en diagnosticar, el analizar la política pública del gobierno y de los gobiernos, y hay muchos elementos para hacerlo, pero en donde tenemos también que hacer una pausa para ver si dentro de mi trinchera, si dentro de mi espacio, estoy haciendo todo lo que puedo para construir ese México más incluyente, que es el que quisiéramos tuviera nuestros hijos, y es en el que se van a empeñar y se van a desarrollar muchos de quienes aquí nos están escuchando. Hablaste de pobreza y se merece una pausa y detenernos ahí. Pobreza. Lo que se está haciendo a nivel federal para ayudarla, ¿está bien hecho? ¿Y cómo los que tenemos más condiciones, cómo debemos de actuar para abonar ese problema real que todos ubicamos y lo vemos en las calles? Mira, cuando uno define pobreza, tiene una dimensión que es muy clara, que es muy evidente, pues que es la del ingreso. El que no tiene suficiente ingreso para adquirir una canasta de consumo en donde están los bienes que estimamos deben estar presentes, pues en la experiencia cotidiana del mexicano. Pero tiene otra dimensión que tiene que ver con derechos. Se ubica en pobreza el que no puede ejercer a plenitud sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Son por lo menos 6. Vivienda, servicios en la vivienda, educación, alimentación, salud, seguridad social, por la que se entiende sobre todo protección de los ingresos en la vejez. Cuando nosotros vemos, cuando dividimos a México, así como aquí para efectos de salud lo dividimos entre cercanía con el virus y densidad, podemos dividir a México entre quienes tienen acceso a estos 6 derechos y quienes no los tienen. En México, los que tienen acceso a los 6 derechos, prácticamente todos tienen capacidad de generar ingresos por arriba de la línea mínima de bienestar. Quien no tiene capacidad de ejercer ninguno de los 6 derechos, 9 de cada 10, se ubican en condición de pobreza extrema. Entonces, ¿cómo evaluar un poco la política pública y cómo evaluar la política de la empresa y cómo evaluar el desempeño de la universidad alrededor de su comunidad? Lo que estoy haciendo ayuda a que tengamos servicios en la vivienda. Lo que estoy haciendo ayuda a generar mejor acceso para una vivienda. Lo que estoy haciendo ayuda para que la gente termine la preparatoria. Lo que estoy haciendo contribuye a que tengamos certeza alimentaria. Si la suma de lo que estamos haciendo pasa esa prueba
y nos empodera para ejercer nuestros derechos, vamos a sentar las bases para que el mexicano salga por sí mismo adelante. En lo que eso sucede, el apoyo es válido, pero el apoyo solamente se hace sostenible si a la vuelta de algunos años lo que encontramos son generaciones de mexicanos que no tengan pobreza extrema, generaciones de mexicanos que nazcan sabiendo que tendrán acceso a salud, educación, a vivienda, y si ese país construimos con esos mínimos, habremos de haber sentado las bases para un país mucho más próspero. Tratado de Libre Comercio convertido en TEMEC. 1 de julio, viaje del presidente de México a Estados Unidos. Tu reflexión sobre la relación, un poquito más, métele un poquito más de salsa a los tacos en la relación y la oportunidad de Estados Unidos, China, México, muralla. Digo, mira, muralla no, muralla es la China, muro nuestro. ¿Qué ves ahí? Relación presidentes. Varias cosas bien interesantes, como tú dices, siempre y cuando no sea la enchilada completa, sino más bien reconocer que muchas veces hay enfoques más matizados que dan muchos mejores resultados. Decíamos al principio, momento más difícil, elección de Trump, riesgo de huracán categoría 5. ¿Qué veíamos? Veíamos impuestos a las remesas, veíamos que se desconocía el Tratado de Libre Comercio, veíamos un impuesto a las transacciones fronterizas, aranceles a las exportaciones mexicanas. Veíamos un presidente americano que no favorecía instancias multilaterales, que amenazaba con salirse de París, desconocer el Tratado de Irán, tronar TPP. ¿Qué vemos hoy? Que se salió del TPP, que se salió del acuerdo de Irán, que está rebalanceando su relación con la OTAN, que desconoció el Acuerdo de París, que se salió del convenio migratorio de las Naciones Unidas, pero tenemos libre comercio. Eso quiere decir que hubo pericia y valor en el libre comercio. Y me regreso a 94. En 94 había una promesa de la posibilidad de que el libre comercio trajera algunas ventajas, pero no estaba acompañada esa promesa de una infraestructura que le diera su apoyo. Me paso al 2018-2019. Si uno revisa el mapa de Norteamérica, las carreteras, los puertos, los ductos, los aeropuertos, los ferrocarriles, todos orientados a darle soporte a un esfuerzo de integración. Entonces, así como el Tratado del 94 ancló un proceso de desarrollo, ese proceso de desarrollo hoy ancló al tratado y le hizo ver a quienes no querían verlo que en el tratado había valor, que en la integración de los mercados norteamericanos había el futuro de competitividad, que Estados Unidos, sin nuestra demografía y sin México en la mesa, no podía enfrentar los retos y los riesgos que implicaba un mundo global y competido, sobre todo la de la evolución que estaba teniendo Asia. Y México, en el concierto de lo que va a pasar, absolutamente fundamental. Por lo tanto, tener un nuevo marco vigente en materia comercial sí le da a México una palanca de desarrollo. Y en medio de un contexto diplomático difícil, yo creo que hay que reconocer mérito, y ahí sí en las dos administraciones, de una muy buena administración, de una relación bien complicada. O sea, si uno de nuevo regresa a ver todo lo que se rompió en términos de lo que se había construido, y casi la única pieza que se rescató, que es la del nuevo Tratado de Libre Comercio, pone de relieve que hubo talento y capacidad, y la sigue habiendo, de administrar muy bien una relación súper complicada. Muy bien, muy bien. Gracias. Se va a acabar el 2020 con el favor de Dios y vendrá el 2021, y en el verano del 2021 hay elecciones, Pepe. Va a ser 15 estados, todos los estados van a tener movimiento, municipios, Cámara de Diputados. ¿Qué ves? ¿Qué ves que va a pasar? ¿La gente va a salir a votar? ¿Qué sientes? Mira, yo creo que nos hemos dado cuenta siempre, pero sobre todo en las últimas fechas, en los últimos momentos, en un México que está plenamente metido en la alternancia, que las elecciones tienen impacto, que las elecciones tienen consecuencias, que es importante revisar las plataformas, que es relevante escuchar a los políticos. Yo decía mucho en campaña y lo sigo pensando, y por eso creo que vale la pena un poco esa reflexión hacia el 21. La gente tiende a pensar, y a mí era de los datos que más me llamaban la atención, solo el 4% de la gente que escuchaba a un político pensaba que el político iba a cumplir su palabra.
Y sin embargo, cuando nosotros contrastamos las plataformas electorales con los programas de gobierno, con las acciones de gobierno, vemos que el nivel de cumplimiento en el mundo es cercano al 80%. Yo creo que eso pone de relieve un aprendizaje bien valioso. Sí hay que participar en las elecciones escuchando e identificando las promesas que se van a convertir en plataforma, que se van a convertir en acción de gobierno. Siendo la nuestra una democracia todavía joven, a lo mejor no hemos desarrollado todavía ese hábito, pero mi impresión es que siendo la del 21, pues una elección que sigue a 3 alternancias ya, pues vale la pena la participación amplia en el despliegue y en el análisis de plataformas, de promesas, de planteamientos, porque el rumbo que tome el país pues va a depender de cada una de esas plataformas electorales convertidas en programa de gobierno. Y entonces yo creo que sí vale la pena estar atentos, sí vale la pena participar, sí vale la pena reflexionar. Y mi impresión es que conforme vamos viendo que las elecciones sí resultan en alternancias y que las elecciones sí resultan en plataformas de gobierno distintas, pues eso debe de motivarnos pues, a participar de forma cada vez más activa y cada vez más proactiva. Vuelvo a insistir, cada quien de su trinchera. Yo desde la mía, pues que es ya una reinvención que lo que me permite es una participación desde la academia, una participación desde el sector privado, pero desde la academia, desde el sector privado, desde el análisis de la política pública, desde la sociedad civil, desde los espacios múltiples de participación y de despliegue, se sigue haciendo, se sigue viendo y se sigue construyendo, yo creo, un mejor país. Tu último comentario me provocó la penúltima pregunta. Platícame de José Antonio Meade, qué está haciendo, dónde se está moviendo, dónde podemos seguir interactuando y aprendiendo de él y cómo está. Bien, contento, barbado, que desde ahí se ve ya el cambio y la reinvención, contento del reencuentro de los espacios familiares, participando en consejos, participando en conferencias, participando en foros internacionales, metido en el tema del cambio climático, pues metido en diferentes procesos de reflexión, con yo creo un portafolio bien balanceado de temas, metido en la consultoría, con una dimensión que está siendo satisfactoria en lo personal. Me regreso a la última lámina que yo presenté. Yo creo que la vida pública se traduce también en algunos desequilibrios y este reseteo en los espacios privados pues permite reconstruirlos en la armonía de una dinámica familiar, reconstruirlos en la armonía de la administración de los tiempos que dejaban de ser de uno cuando está uno en los espacios públicos, reconstruir la temática en la que escogemos estar involucrados y ciertamente contentos pues, en este portafolio de sentir que desde la academia, desde la sociedad civil, desde diferentes espacios, podemos seguir contribuyendo con reflexiones como las de ahorita, para motivar a que construyamos ese mejor país. Y ese mejor país se va a construir ciertamente desde los gobiernos, pero se va a construir de las decisiones individuales que cada quien en su espacio de responsabilidad vaya tomando. Pepe, quiero ser muy puntual y terminar a la 1:30. Última pregunta y va a ser hacia los jóvenes, porque al final somos una universidad, acompañado de un comentario. Entendí que estás dando pláticas, entonces soy muy necio y muy intenso, te voy a volver a mandar un WhatsApp. Te voy a dejar que la tecnología nos acompañe 2 meses y a ver si en 2 meses sufrimos menos para conectarnos, pero que en un par de meses volvamos a escucharte y volvamos a aprender de ti, porque estoy seguro que lo que va a estar en ese momento inclusive va a ser diferente a lo que estamos aquí. Espero en Dios que la nueva normalidad nos permita ya el tema del COVID tenerlo controlado y ahora solamente enfocarnos a cómo reactivar económicamente hablando al país y ahí dedicarle esta 1:30 a ese tema y a los problemas que en ese momento tengamos enfrente. ¿Tomas el reto? Ahí estamos más que puestos. Será okay. Ya la cuarta y me voy de a sentir acuerdo. muy contento. Quiere decir que la reinvención va bien, donde me volviste a invitar tú acá a platicar con esta comunidad a la que le tengo tanto aprecio, tanta admiración y tanta gratitud. Y tenemos alumnos en todo el país ahorita, pero también hay muchos que se dieron cuenta porque los invitó un amigo, un pariente, el suegro se enteró,
quiso quedar bien el alumno con el suegro y el suegro expandió la invitación en otros lados. Entonces, yo no tengo ningún auditorio de 6,000 asistentes. Entonces, creo que desde la comodidad del hogar podemos estar teniendo esta oportunidad. Hubo 1,788 comentarios. Traté de recoger una disculpa a todos. Traté de hacer mi mejor esfuerzo, no me dedico a esto. Pero le puse ganas y quédense tranquilos, hasta saquito me quise poner para el espacio, o sea, le metí todo. ¿Alguna última recomendación para los jóvenes, Pepe? Que aprovechen este espacio de libertad y de creatividad en el que vamos a despertar. Y a mí me tocó verlo, José Ángel, mi hijo, terminó su preparatoria este año. Y para muchos de nosotros que somos mayores, pues el último año de la prepa nos marcó en muchos sentidos. Y a mí me dio pues, mucha tristeza, yo creo, como a muchos papás, sentir que el último año de prepa de José Ángel estuvo marcado por todo lo que nos ha pasado, pero al mismo tiempo me da la impresión de que José Ángel, como su generación, va a ser la primera generación a la que no se le puede decir nunca en ningún tema, eso no se puede. Lo que nosotros vimos, que las economías, los países, la gente, las empresas fueron capaces de hacer para enfrentar la pandemia, va a ser que esta sea la primera generación a la que no se le puede decir que no a nada, en términos de la libertad que va a tener para repensar su país, su mundo, su entorno. Va a ser bien emocionante ver lo que esta generación de mexicanos es capaz de hacer con ese aprendizaje tan vital de que lo más que les puede pasar es que les digan que no. Eso nos decían a nosotros, nuestros papás. Hoy les podemos decir, y cuando te digan que no, diles que no es cierto, que sí se puede. Es correcto. Muchísimas gracias, gran final. Te volvemos a buscar. Gracias a todos los asistentes. Un placer. Respiramos oxígeno en esta hora y media, pero necesitamos estar conectados a este oxígeno más seguido. Gracias. Encantado. Gracias, Pepe. Mucha luz en casa, con mucho cariño y mucha luz a esta comunidad. Claro que sí. Saludos a todos. Gracias.